Dios les bendiga, hermanos. Que la paz de Dios esté con todos ustedes. Vamos a estudiar la palabra. Y es en relación a la santidad. Se nos, se nos ha enseñado, a mucha gente se nos enseñó, a la mayoría, de que la santidad solamente la pueden llegar a alcanzar solamente algunas personas. Y usualmente a través de obras. Y vamos a estudiar lo que dice la palabra. La santidad no es opcional para los cristianos. No podemos ser cristianos y no ser santos. Tenemos que ser santos. No lo digo yo, vamos a estudiar la palabra. Y comenzamos con Levítico 27. Santificaos pues y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. En Salmo 31:23 dice: amad a Jehová, todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Salmo 93:5. Tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Yo siempre trato de poner versículos que están en el Antiguo Testamento, y confirmándolos en el Nuevo Testamento. El Señor nunca contradice lo que dice la palabra. Solo lo ha estado diciendo el Señor ya desde el Antiguo Testamento. Entonces, entramos ya en el Nuevo, en Primera de Pedro 1, del 13 al 16. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sean también ustedes santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Primera de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Primera de Pedro 2:9. Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que les llamó, os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí está parte del Evangelio, ¿verdad? Para que anunciemos las virtudes de Jesús, ¿verdad? Y no necesariamente andar enseñando al mundo la ley, sino mostrar las virtudes siempre del Señor, de Jesús. Segunda de Timoteo 1, del 8 al 11. Por tanto, no se avergüencen de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte
y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Pablo hablando, ¿verdad? Escribiéndole a Timoteo en en segunda de Tesalonicenses, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 3, 12 y 13 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Colosenses 1, 21 y 22. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. En Hebreos 3, 1 y 2, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Hebreos 12, 14. Sigan la paz con todos, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es necesaria la santidad. Ahora vamos a Juan 15, versículo 19, hablando Jesús, dice: si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Esa es otra señal, obviamente, de que no somos del mundo, de que no somos del mundo, ¿verdad? Más bien que somos de Dios. Si el mundo nos odia, ¿verdad? Y podemos mirar ¿por qué? Si se fijan, la mayoría de las veces siempre se tiende a criticar o a juzgar a una persona. De hecho, si se fijan, es la carne, es nuestra carne lo que nos hace siempre juzgar, siempre hacer una evaluación y juzgar. Si una persona de a tiro, por ejemplo, va y se congrega en la iglesia y anda mal, tendemos a mirarlo, ¿verdad? Entonces, se juzga obviamente cuando una persona anda mal, pero también se juzga personas que siguen al Señor, personas que quieren ser obedientes al Señor, ¿verdad? Ya no falta quien diga, este se cree santurrón, este se cree, ¿verdad? Entonces, de alguna forma siempre hay juicio, siempre se está juzgando. Entonces, y usualmente es la gente del mundo la que critica, la que condena a los que quieren caminar con el Señor, a los que el Señor llamó. ¿Por qué? Precisamente porque no quieren seguir obedecer a la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, en Juan 17, 14 al 17, dice, hablando Jesús, dice: yo les he dado tu palabra, hablando del Padre, y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y fíjense, aquí está: santifícalos en la verdad.
tu palabra es verdad. Nosotros somos santificamos, somos limpios con la palabra. Nosotros somos santificados, ¿verdad? Entonces, en la manera que nosotros somos limpiados, Jesús nos santifica también por fe a través de su sangre. Entonces es necesario, bueno, que la palabra lo menciona, ¿verdad? Lo diga. Primera de Juan 2, 15 al 17. No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Yo creo que esto es así como se escucha, o sea, ah, no se trata de qué querrá decir ahí, eso lo está diciendo bien clarito. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y también sus pasiones. Pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. ¿Verdad? Entonces sabemos que la carne pelea contra el espíritu y el espíritu contra la carne. El espíritu tiene poder sobre la carne, ¿verdad? Pero es necesario estar alimentándonos de la palabra todos los días y estar en comunión con el Señor todos los días. Estar siempre orando, ¿verdad? Porque dice Jesús, oren porque el espíritu es animoso, pero la carne es débil. Romanos 6, 19 al 22. Ahorita que lo que mencionaba Juan, creo que yo ya mencioné esto en este video. Si se fijan, la persona más sabia que ha venido al mundo obviamente es Jesús. De ahí la segunda persona con más conocimiento que ha venido es Salomón. Y Salomón, dentro de lo que él vivió con sabiduría, ¿verdad? Sobre todo sabiduría del mundo y sabiduría del Señor. Entonces, en el Eclesiastés, creo que es en el capítulo 12, Eclesiastés o Proverbios, en Proverbios, ya se me olvidó, creo que es en Eclesiastés, menciona que todo es vanidad, ¿verdad? O sea, dice, corre uno tras el viento. Él se pone a hacer un análisis de todo lo que él hizo y dice, y eventualmente termina con un versículo. Dice, todo es vanidad. Dice, algo así como, haciendo todo un libro y teniéndolo en una sola frase, dice, el que temas al Señor y cumpla sus mandamientos, eso es lo que tenemos que hacer. Cuando nosotros hacemos eso, nosotros somos llenos y obtenemos lo que no podemos hacer persiguiendo al viento. Yo los animo a que estudien el libro de Eclesiastés para que ustedes mismos vean, ¿verdad? Yo a veces he platicado con personas, con pastores y usualmente, precisamente porque andan siguiendo las cosas del mundo, hermano, y de qué vamos a vivir, y de qué se va a mantener la iglesia, cómo Dios la va a sostener, ¿verdad? Es obvio, Jesús lo dice, ¿verdad? No tengo yo, la escritura está ahí, el hecho de que no lo quieran reconocer. Entonces, si nosotros miramos, estudiamos lo que dice Salomón, ¿verdad? Obviamente Jesús lo dice, ¿verdad? Pero Jesús no anduvo buscando las cosas del mundo, Salomón sí. Entonces, si tienes una persona con tanta sabiduría, ¿y cómo terminó Salomón? Terminó siendo idólatra. Entonces, no creo que tú puedas tener más sabiduría y querer andar en el mundo. De hecho, ya nos es mostrado en Salomón de que, no, yo no me voy a perder. Yo nomás con que tenga estas cosas, yo sigo. Salomón terminó mal.
andaba en siendo idólatra, ¿verdad? Anduvo con muchas mujeres. Entonces, ¿por qué? Porque amó las cosas del mundo él, ¿verdad? Entonces él ya lo vivió. ¿Por qué no aprender de las personas? Y así es como nos enseña el Señor. ¿Por qué no aprender de una persona que tuvo sabiduría y que aún así fue idólatra? ¿Por qué no creerle a Jesús? ¿Por qué no creerle? ¿Por qué no creerle a sus discípulos? No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, el querer tener carros que no puedes tener, el querer vivir en un lugar que no puedes pagar, el querer vivir de una manera que no puedes vivir, el estarte preocupando de qué vas a comer, el estarte preocupando de cómo vas a darle a tus hijos, todo eso es correr tras el viento. Busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás. ¿Qué es lo demás? Esas cosas, y lo demás vendrá por añadidura, pero tienes que buscar siempre el reino de Dios, no que ya llegaste, ya lo conociste y regresar otra vez al mundo, no, siempre, porque nunca, no podemos dejar de conocer más de Dios. Entre más y más estudia uno la palabra, si tienes 10 años y estudias la palabra, bien puedes llegar a 100 años y no vas a dejar de aprender de lo que te dice el Señor en su palabra. Es muchísima la información. Busca primero el reino de Dios, su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Romanos 6, 19 al 22. Hablo en términos humanos. Por causa de la debilidad de vuestra carne, porque de la manera que presentáis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia, para santificación, porque cuando eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto tenían entonces en aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de esas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. No puedes tener la vida eterna si no tienes como fruto la santificación. Dios, nosotros cuando llegamos a sus pies nacemos de nuevo. Su Santo Espíritu nos ayuda, nos redarguye, nos ayuda. Pero es necesario de mantener esa santidad, es necesario de no regresar a los deseos de la carne, el querer tener dinero, el querer andar, uh, o sea, de darle de alguna forma preferencia a nuestros placeres, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la sensualidad, con los 5 sentidos, ¿verdad? Todo lo que veo. Yo soy cristiano y de repente a veces veo un carro. No quiere decir que yo mire un carro, de repente un carro deportivo, se me sigue haciendo bonito, se me sigue haciendo, pero, pero, pero al yo estudiar la palabra, yo digo, bueno, esas cosas son del mundo, es vanidad. Entonces, no es que uno no sea atraído al mundo, estamos en el mundo, somos atraídos hacia el mundo, la carne atrae a las cosas del mundo, ¿verdad? Un carro, una mujer, ¿verdad? Tantas cosas, o sea, el querer vivir mejor, el querer vivir de una forma, porque puede uno, o sea, Dios permite que nosotros ah, de alguna forma seamos tentados, ¿verdad? Nosotros tenemos capacidades, ¿verdad? Entonces, de repente, por ejemplo, en las cosas del mundo, yo tengo capacidades para ganar dinero. Las tengo, ¿por qué? Porque las estudié, aunque mira uno todo el proyecto de Dios en uno,
Ah, y yo digo, yo ahora le doy gracias a Dios que no me dejó llegar a esas cosas, porque yo veo la mano de Dios. Yo cada vez que estaba a punto de triunfar, por ejemplo, en el mundo, de repente siempre pasaba algo y yo decía, por qué pasó esto? ¿Por qué pasó el otro? Ahora yo lo veo, que era el Señor salvándome porque obviamente para Dios todo es posible, ¿verdad? Pero el Señor me sacó de ahí, ¿verdad? Del querer vivir con aquellos lujos. Es posible en este país, aquí en Estados Unidos, es posible, pero pues en la medida que va uno conociendo al Señor te vas dando cuenta que es correr tras el viento. Ah, Romanos 12 del 1 al 2. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo y aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Efesios 1, 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Efesios 5, 25 al 27. Maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Ahorita que está pasando, muchas veces uno como hombre, hablando de cosas del mundo, uno como hombre, si hay algo en lo que un hombre, un esposo tiene llenura, es el proveer para su esposa, para que su esposa esté bien, para que no tenga necesidades, para que no, dentro de las cosas del mundo, eso es lo que a un hombre le da paz, ¿verdad? Pero en la medida que una vez que llegas a los pies del Señor, hay muchas personas de repente que a veces en la iglesia se hace de repente a veces juicios en contra de una persona, un hombre o una mujer que es siervo de Dios, ya no puedes ser esclavo del pecado de andar buscando las cosas del mundo. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Buscar las cosas, las espirituales, ¿verdad? Ya las espirituales, como yo lo digo siempre, ¿verdad? Ese deseo mío de querer seguir la voluntad de Dios. Y antes yo trataba de, de que no hubiera necesidades en mi familia cuando yo andaba buscando las materiales. ¿Por qué no lo voy a hacer ahora que estoy en las cosas espirituales? Yo les pido a ustedes, ¿verdad? Si alguno de ustedes, ya sea hombre o mujer, si tu pareja no te apoya para ser siervo del Señor, no te desanimes, sigue pidiéndole al Señor, pide siempre por él, siempre por ella, ¿verdad? Para que la persona sea santificada en ti, ¿verdad? Porque el Señor escucha nuestras oraciones. Entonces, si antes las hacíamos por las cosas materiales, ¿por qué no las vamos a hacer cuando somos espirituales? ¿Verdad? Pedir cada día siempre, que no pase un día que no pidas siempre por tu esposa, por tu esposo, ¿verdad? Aunque te desanimes de vez en cuando, este, y Dios, deja que sea Dios quien toque el corazón a las mujeres. Es necesario que con la obediencia
¿verdad? Por amor a Dios, necesitamos, no solamente las mujeres, a los hombres también, necesitamos ser humildes, ¿verdad? El hombre tampoco se puede enseñorear, se puede señorear de las mujeres, ¿verdad? De hecho, voy a hacer también un estudio en relación a eso, en relación a al sometimiento, ¿verdad? Ah, vamos, en 2 de Corintios 7:1, por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces se fijan cómo el espíritu es al instante, el Señor nos da vida al instante, nada más que nosotros vamos eventualmente aprendiendo, ¿verdad? Vamos dando fruto poco a poco, ¿verdad? Nosotros no amamos, no tenemos paciencia, no tenemos dominio propio de un día a otro, aunque Dios nos lo puede dar, aunque Dios nos lo puede dar, ¿verdad? A todo en un rato, pero es necesario que nosotros, por nuestra voluntad, demos fruto, pero siempre atados, pegados al árbol, a la vid, que es Jesús, porque nada podemos hacer sin Él, ¿verdad? Y voy a terminar con Primera de Tesalonicenses, que es el llamado que hace Pablo precisamente a la santidad, ¿verdad? Y fíjense bien, como les digo, la santidad es necesaria para, para ser cristianos. Esta es una exhortación a la santidad. Primera de Tesalonicenses 3:11 y 13, y de hecho continúa en el capítulo 4 del 1 al 12. Solo voy a leer corrido. Primera de Tesalonicenses capítulo 3 del 11 al 13 y luego en el capítulo 4 del 1 al 12. Ahora pues, que el mismo Dios y Padre nuestro y Jesús nuestro Señor dirija nuestro camino a vosotros, y que el Señor les haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con ustedes, a fin de que Él afirme sus corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Por lo demás, hermanos, les rogamos pues y les exhortamos en el Señor Jesús que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera que debían de andar y agradar a Dios, como de hecho ya andan, entre paréntesis, así abundéis en ello más y más, pues sabéis qué precepto les dimos por autoridad del Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso, en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador en todas estas cosas, como también antes os los dijimos y advertimos solemnemente, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por consiguiente, el que rechaza esto no rechaza a hombres, sino a Dios, que os da su Espíritu Santo. Mas en cuanto al amor fraternal, no tienen necesidad de que nadie les escriba, porque ustedes mismos habéis sido enseñados por Dios a amarse unos a otros, porque en verdad lo practicas con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero os instamos, hermanos, a que abundéis en ello más
y más, y a que tengáis por vuestra ambición el llevar una vida tranquila y se ocupen en sus propios asuntos y trabajen con vuestras manos tal como hemos mandado, a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Dios les bendiga, hermanos, y pues, verdad, es una exhortación que hace el apóstol Pablo a la iglesia de los tesalonicenses, ¿verdad? Y dice que ya están caminando. Eso es algo que nosotros siempre debemos cada vez ir creciendo en santidad, ¿verdad? Y sobre todo, pues, es andar en alejarnos de las cosas del mundo y ser, y dar fruto, ¿verdad? Que Dios me los bendiga y que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes.